Un día hace muchos años le dije a una señora, ¿por qué será que siempre llega tarde no llega a la alabanza? Y la respuesta fue, es que a mí el ruido me hace daño. No, 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 es que la alabanza es algo más que ruido, ¿cierto? La alabanza puede suceder cosas maravillosas. Muy bien, eso me encanta. Bueno, muy bien. El Señor les bendice mucho más. A las personas que no he tenido oportunidad de saludar, por favor, siéntanse saludados, ¿cierto? Un abrazo estrecho, que nadie me diga que yo no lo saludé, no, porque eso sí sería terrible. Bueno, muy bien. Quiero contarles, no es para ninguno de los que estamos aquí sentados, que el pastor Mario Hoyos sufrió un accidente hace ya algo más de 15 días. Hemos estado orando por él. El día viernes pasado, que hizo 8 días, proclamamos una vigilia con ese propósito. Algunas personas nos acompañaron. Y quiero informarles que como consecuencia de ese golpe va a ser sometido mañana a una cirugía. Entonces, para que por favor le estén recordando, es una cirugía en el arco del ojo. Exactamente no sé de qué se trata la cirugía, pero sí tengo entendido que producto del golpe sufrió una lesión en el ojo, pues además de otras partes, ¿no? Pero hay algo que yo estoy absolutamente convencido, ese es un varón de Dios, Dios está con él, de eso a mí no me queda ni la menor duda y a él tampoco. Eso sí, yo sé que si pudiera en este momento hablar con él, estaría más tranquilo que cualquiera de nosotros. Él sabe en manos de quién está. Bueno, bien, el siguiente punto es que ya en 15 días comienza el seminario de la Biblia Thompson. Ya la primera vez que lo dijimos faltaba harto tiempo, ¿sí ven? Pero dicen que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Entonces se llegó el tiempo. El próximo fin, no este, sino el siguiente, estamos ya en el seminario. Las personas que quieren asistir y aún no han podido inscribirse o traer los dineros correspondientes, ya a este momento no se puede pagar por cuotas, ya no queda otra opción que pagar de contado y el plazo vence el día 8 de este mes. Es decir, si la memoria no me falla, es como jueves tal vez. El jueves, porque el sábado yo cumplo años y es 10. Entonces no hay no restarle 2 días y listo. Sí. Entonces para que oren por mí, me hagan el favor. El regalito puede ser la oración, eso sí. Bueno, muy bien. Entonces, un último aviso tiene que ver con la fundación, con FAFEN. Aquella persona que haya hecho alguna consignación o bien para apadrinar un niño o alguna ofrenda para la fundación y por alguna circunstancia no haya todavía puesto a disposición la información y el asiento correspondiente contable, por favor hágalo saber. Con eso uno sabe que este dinero está disponible para las necesidades que haya necesidad. Y hay que saberlo, ¿por qué? Porque es que la cuenta casi no se mueve. La otra vez hicieron una ofrenda para pagar ¿cómo se llama? Un padrinazgo, ¿sí? Y no se pudo sacar oportunamente porque estaba inactiva la cuenta. Entonces, para que eso no suceda, por favor, hágale saber a Mari o a Diana, cualquier persona, acerca de esta buena voluntad de ustedes, porque sabrán que eso, por supuesto, es una actitud de corazón. No es más, ya están dichos los 3. Bueno, bien, hoy me sucedieron cosas muy peculiares. Ayer le pedí al panadero que me hiciera un pan sin levadura para la cena de hoy y esta mañana fui y se le había olvidado.
Y entonces yo que le dije, Dios le bendiga, muchas gracias. Sí, desde luego no se lo pagué. Se me dice, lo que le pagué me hace favor y me lo devuelve. ¿Por qué? Porque toca pagarlo y asegurarlo, porque después dice usted no viene y me quedo con ese pan que no lo compra nadie, ¿no? Entonces le tocó devolverme mi plática. Y fuera de eso, esta mañana, como todos los domingos, me levanté muy temprano, estaba yo orando en el comedor de mi casa, estaba mirando ya los últimos toques de la predicación que el Señor me dio y salí a sacar el carro para esperar al resto de la familia afuera y se me quedaron los apuntes de la... Entonces yo les pido el favor que oren muy especialmente para que el Señor traiga a mi memoria, pero yo estoy seguro que las cosas que me mostró durante la semana me las mostrará hoy, ¿cierto? Si no, no es de él. Eso sí quiere decir, si no es así, quiere decir que yo me lo inventé. Entonces quiero decirles que, bueno, que el Señor va a hacer hoy un milagro. Muy bien. Quiero decirles, solo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que les dije que los amo? ¿Hace tiempo ya? Les amo, en el amor del Señor. Muy bien. Mi papá solía preguntarme eso, ¿cuándo fue la última vez que te dije que te amo? Una vez a mi hija Daniela, estando chiquita en el jardín infantil, le preguntaron eso, los psicólogos, ¿cuándo fue la última vez que tu papá te dijo que te amaba? Y se agarró su cabecita a dos manos y dijo, me tiene aburrida diciéndome que me ama todo el tiempo. Así dijo, me tiene aburrida diciéndome que me ama todos los días. Bueno, bien, espero que no se aburran del amor. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. El Señor quiere bendecirnos hoy de manera especial. Hoy tengo algo especial en mi corazón, no sé por qué estoy muy contento. Muy contento, o sea, lo que me dijo el panadero no me molestó para nada y que se me hayan quedado los apuntes tampoco me molestó para nada. De tal manera pues que quiere decir que la alegría que embarga mi corazón hoy se va a hacer evidente. ¿Estamos? Bueno, bien, iglesia. Entonces, como yo sé que todos trajeron su Biblia, la cual quiero ver, por supuesto, levanten su Biblia, de papel, muy bien, muy bien, muy bien. Todos tienen, bendito y alabado sea mi Señor. Me dan el favor, ya les he dicho, el que no tiene Biblia, por favor me dice, y yo con mucho gusto le regalo una. ¿Está claro? Yo con mucho gusto le regalo una, porque tengo muchas. Listo. Ok, muy bien. Entonces, ya que todos tienen su Biblia, por favor, vámonos al Evangelio de Lucas. Y una vez en el Evangelio de Lucas, por favor se estacionan en el capítulo número 23. 23. Ya empezamos bien, ya por lo menos me acordé cuál es la cita sobre la que vamos a hablar. Entonces todo está muy bien. Antes de cualquier cosa yo quiero pedirles, ¿qué es la salvación? ¿Andrés sabe qué es la salvación? ¿Sí? ¿Y para qué le sirve ese regalo, señora Gladys? Bueno, bien. Muy bien, ya estamos en el 23, ¿cierto? Quiero contarles que tuve un encuentro cercano con unas personas que hoy están rondándonos por todas partes. Ya me asomé y hay una horda de ellos aquí en el vecindario. Y le preguntaba yo a esa persona, justamente, me estoy refiriendo a un amado amigo testigo de Jehová, a quien le hice una pregunta muy simple. Ustedes saben que nosotros siempre hacemos una pregunta cuando vamos a evangelizar, o la mayoría de las veces, que es ¿cuál? Usted sabe que si muriera hoy, ¿a dónde pasaría la eternidad? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente esa pregunta es, ¿iría usted al cielo? ¿Cierto que lo dice? ¿Cierto? Así nos enseñaron. Eso es una pregunta de un método que se llama el evangelismo explosivo, así comienza. Ok, pero entonces, cuando usted le dice eso al amigo testigo de Jehová, entonces empieza mal.
porque para ellos el cielo no existe. Entonces, por supuesto, comenzó mal. Pero la pregunta entonces es, dígame, ¿por qué cree usted, que le pregunte el Señor, ¿por qué cree usted que tiene derecho a pasar la eternidad conmigo? Porque eso sí es la salvación, ¿cierto? Pasar la eternidad con Dios, eso sí es clarísimo, eso es la salvación. Y la pregunta es, ¿por qué cree usted que que tiene derecho a pasar la eternidad conmigo? Eso es una belleza. Escuchaba yo un testimonio según el cual el comandante de policía durante muchos años en Los Ángeles fue un hombre que dirigió ese departamento alrededor de unos 35 años, ya murió por supuesto, lo mató un cáncer. Fue el que inventó los grupos SWAT allá en Los Ángeles, fue la primera vez que se implementó esa medida de la policía, el grupo SWAT. Pero además, el mejor sistema de prevención del consumo de droga. Fueron 2 aportes que él dejó antes de morir. Pero aún con eso, sabía él, aunque ayudó a tanta gente, que si algo necesitaba, era justamente que Dios le salvara. ¿Y le salvara de qué? Buena pregunta, ¿cierto? ¿De qué tiene el Señor que salvarnos? Sí, de la condenación eterna, de la ira de Dios. Llegará el momento en que esta paz, esta oportunidad que nos da el Señor, se va a terminar. Y así como dice la palabra que el Señor vino acá como un humilde cordero, ¿cierto?, a ofrecer el perdón, la próxima vez que venga ya no llegará así, llegará como Señor de señores. ¿Qué dijo? El que tuvo la oportunidad y la aprovechó, bienvenido, y el que no, lo lamento. Ya es tarde. ¿Qué tan tarde? ¿Qué tan tarde? Dice la palabra del Señor que hubo un hombre que tenía una hacienda y muy temprano en la mañana salió e invitó a unas personas que estaban por allí sin hacer nada a que fueran a recoger la cosecha. ¿Cierto? Vayan a trabajar, les voy a pagar. ¿Cuánto se pagaba por un día de trabajo? Un denario. Yo les pagaré su denario, de modo que vayan para allá. Listo, eran las 6 de la mañana, comenzaron a trabajar, al mediodía volvió a salir e invitó a otros. ¿Ustedes por qué están ahí sin hacer nada? La respuesta consabida fue, porque nadie nos ha contratado. Entonces le dice, sí señor, tienen trabajo, vayan para mi hacienda a recoger la cosecha, al mediodía. Y a las 5 de la tarde volvió a salir y se encontró otras personas a las que les hizo la misma pregunta. ¿Por qué están aquí inoficiosos y sin hacer nada? Y el Señor, ellos que contestaron, nadie nos ha contratado, entonces vayan para allá. Llegaron a las 5 y la jornada terminó a las 6 de la tarde. Entonces había unos que habían trabajado 12 horas, otros trabajaron 6 horas y otros trabajaron solamente 1 hora. Y a todo el mundo les pagó un denario. Por supuesto, los de las 6 se enojaron. ¿Por qué le pagaba un denario a los que solo trabajaron 1 hora? Y entonces en el mundo la pregunta sería consabida, ¿cierto? ¿Y es que acaso con mi plata no puedo hacer lo que yo quiera? ¿Qué agravio te hago a ti si le pago a él un jornal completo? ¿Qué acordamos? ¿Qué le dije que le iba a pagar? Un denario. ¿Y cuánto le pago? Un denario. Entonces, ¿qué más le hice? Si al otro le quiero dar un denario por trabajar 1 hora, ¿a ti qué? ¿Sí o no? Eso nos dice hoy el Señor. ¿Qué quiere decir? Que a última hora todavía podemos subirnos a la barca de la salvación. Muy bien, entonces estamos en el capítulo 23 de Lucas, pero no vamos a ver desde el verso 1, vamos a leer bastante más adelante. Vamos a ver desde el verso
40. Vamos a leer. Y dice así. Con permiso, me pongo mis gafas para no cometer errores. Ok. Dice entonces así. Uno de los malhechores, ¿saben quiénes eran los malhechores y de qué estamos hablando? Ya estamos hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo pronunció 7 palabras célebres que fueron recogidas aquí en la Biblia. En cada Semana Santa las escuchamos, ¿cierto? Ok, dice entonces que el Señor estaba en la cruz y que al lado de él, al lado derecho y al lado izquierdo, ¿había qué? Había un par de ladrones, que por supuesto merecían estar ahí, eran delincuentes, se habían comportado muy mal. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que estando ahí, ya el Señor estaba en las últimas, después de lo que voy a leer, 2 versos más adelante, el Señor muere, ¿sí? Entonces, vamos a leer con atención. Así más o menos dice el Señor, o más o menos no, así dice. Vamos a leer desde el verso 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, ¿qué? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Dejen eso por favor en su mente, lo que acabo de decirles. No dejen que se vaya. Quiere decir, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, ¿hoy qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso, así como aquel que recibió la orden de trabajar a las 5 de la tarde. Ya en el filo de su vida le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a leer esto ya para cultura general, pero no vamos a hablar al respecto. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces Jesús, proclamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró. Se murió. Se murió. De modo que cuando le dijo esto a este malhechor, dice la palabra, malhechor es el que hace el mal todo el tiempo, ¿cierto? Es un malhechor. Ok, entonces, ¿qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿dónde vamos a estar toda la eternidad con el Señor? En el paraíso. En el paraíso. Ok. Entonces vamos a escudriñar despacito, despacito, porque para la salvación nosotros tenemos que tener absolutamente claras algunas cosas. Son 5, vamos a ver si la memoria me ayuda a recordarlas todas las que el Señor me mostró. Ok, muy bien, vamos a empezar a escudriñar, pero antes, por supuesto, vamos a orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo quiero darte gracias por la vida de cada una de las personas que estamos aquí, Señor, por cada una de las personas que mediante la internet nos está mirando y nos está acompañando. Guárdales, bendíceles también, y cuando tengan oportunidad de estar aquí en Bogotá, tráelos, Señor, para tener el gusto de conocerlos y de darles un abrazo también.
Permite que esta palabra que hoy vamos a escudriñar sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos entender la diferencia de una salvación completa por gracia en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén. Ok, muy bien. Hace un momentico le decía, justamente hablando de nuestros amigos los testigos de Jehová, ¿cómo es que usted se gana el derecho de estar la eternidad con Dios? Muy a mi pesar, están convencidos que la salvación sigue siendo por obras. Por obras, ¿sí? Todo lo que hacen en la obra del Señor va sumando puntos. No sé exactamente cuántos puntos de cada cosa, ¿sí? No sé cuántos puntos de timbrar, no sé cuántos puntos de hablar, no, ignoro por completo eso, no lo sé. Pero hoy les quiero decir una cosa. Dice esta misma persona con la que tuve oportunidad de charlar, que justamente la gracia de Dios tenía sí que ver con la salvación. ¿Y qué era la salvación? ¿Cómo actuaba? Entonces me puso el siguiente ejemplo. Resulta que tú quieres una bicicleta nueva. ¿Sí? Sí, muy bien, está muy bien. Entonces, durante el año, tú comienzas a ahorrar. Tú comienzas a ahorrar. Tan, 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 tan. Y X valor tiene esa bicicleta. Ya tú sabes cuánto vale. Y ya sabes exactamente cuánto es. Y resulta que cuando vas a comprarla, rompes el marrano y resulta que te va a faltar $1 para comprar la bicicleta. Entonces, ¿qué dice tu papá? Por cuanto fuiste juicioso en ahorrar, yo te voy a dar ese peso para que compres tu bicicleta. De esa manera obra la gracia. O sea, usted prácticamente se gana la salvación. Prácticamente por lo que usted hace, fue lo que yo entendí. Y si le queda faltando 5 centavitos para el peso, el Señor se los completa y será salvo. De esa manera ora la gracia. Yo quiero decirles, a la luz de la palabra del Señor, que hoy estamos escudriñando, y que no lo diga yo, que lo diga la palabra solita, si eso es cierto o no es cierto. Y les anticipo una cosa, al lado del Señor había un malhechor, y les he repetido, ¿qué hace un malhechor? El mal, todo el tiempo. Y él le decía a ese hombre que estaba al lado de allá, o sea, en la mitad estaba el Señor Jesucristo y al lado de allá estaba el otro delincuente, porque eran dos, ¿sí? Y uno le dice al Señor, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y a nosotros. Primera pregunta, ¿qué sería lo que él entendía por salvación? Mire que eso nos denota a nosotros una ignorancia absoluta de lo que el Señor decía. Primero, ¿por qué? Porque es que el Señor no necesitaba que nadie lo salvara. ¿O sí? Él estaba ahí, ¿por qué? ¿Porque lo cogieron mal parado? Ah, estaba ahí porque era un plan perfecto, ¿cierto? Era un plan perfecto. Y el otro le dice, sálvate. ¿Sálvate de qué? ¿Bájese de la cruz o qué? ¿Qué era lo que le estaba diciendo ahí? Salga corriendo, hermano, no se deje matar. Cada uno, imagínense lo que quiera que le estaban diciendo ahí al Señor. Haga usted lo que sea, pero sálvese. Ah, pero eso sí, de paso, sálvenos a nosotros. Es decir, si logra bajarse, no se vaya a largar solo, ¿no? Llévenos a nosotros. Creo que era algo así lo que le estaba diciendo. Y el Señor Jesucristo, pues creo que todavía no salía de su sorpresa. Y lo miraba como quien dice, ¿de qué salvación me estará hablando, cierto? Y mientras tanto el otro, el que está aquí al lado, le dice, sin vergüenza, sí, usted y yo estamos pagando lo que nos merecemos. Pero este hombre nada ha hecho mal. Ellos eran malhechores, el Señor no.
El Señor no era un malhechor. El Señor siempre fue un benefactor. Siempre estuvo haciendo el bien. ¿Sí o no? Y ahí me vino a la memoria la primera cita. Eclesiastés 7:20. Miguelito, ¿la tienes? Por favor, acércate, ponte aquí. Te voy a sacar de contexto de tu familia un momentico para que por favor leas. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. ¿Qué dice? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, nunca peque. Pero no era eso lo que estaba diciendo de este otro, que él no hizo nada mal. Entonces estaba contradiciendo la palabra, porque la palabra nos acaba de decir que no hay ningún hombre que no peque. Entonces ahí le estaba reconociendo algo muy especial. Y ya vamos a ver, y el primer punto para esa salvación que el Señor nos ofrece es el saber con certeza absoluta, que cuando yo me muera, me voy a tener que ver frente a frente con el Señor. Me voy a enfrentar con el Señor. Y cuando digo enfrentar, por favor, no entiendan que voy a entrar en contienda con Él, que voy a pelear con Él, sino que vamos a estar frente a frente. Y seguramente me va a hacer esa pregunta: ¿por qué crees que puedes pasar la eternidad conmigo? El asunto es, ¿yo quiero pasar la eternidad con Él o no? Porque yo les quiero decir una cosa: hay muchas personas que pasan toda su vida sin prestar jamás atención a Dios, ¿sí? Quieren hacer lo que la vida les dice que hagan, pero cuando la vida termina, entonces sí quieren pasar la eternidad con Dios. Pero la cosa no funciona así. La cosa no funciona así. Si no tomó una decisión por el Señor en vida, difícilmente tiene la oportunidad. ¿Difícilmente? Imposible. Imposible. Eso no existe. Ya no se pudo, ya no hay marcha atrás. Ok, muy bien, Josué. Entonces mire lo que está pasando. Primer punto, saber que cuando yo muero me voy a ver frente a frente con el Señor. Yo tengo que saber además que solamente la gracia de Dios podrá salvarme. Solamente la gracia de Dios podrá salvarme. No hay dinero en el mundo que pueda comprar la salvación. Alguien me decía la otra vez, como a un hombre le decían el hombre campana. ¿Sabes por qué? Porque decía que la salvación era tan costosa que solo regalada la podía tener. Solo regalada la podemos tener. No hay dinero en el mundo capaz de comprar la salvación. Solo regalada. Entonces la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es algo que Dios me da sin yo merecerlo. ¿Y qué es eso? Sin yo merecerlo. Entonces, ¿cuánto es? ¿Es el 50% de la salvación? ¿El 20%? ¿El 30%? ¿Los 5 centavitos para el peso? Yo realmente pienso que la salvación de Dios y lo que Él hizo por mí es tan santo, santísimo y tan imposible de conseguir que yo mal puedo comparar mis propias obras con los 5 centavitos que me queden faltando al final. O sea, lo que yo hice tiene exactamente el mismo valor de lo que Dios me aporta para la salvación. ¿Cómo les parece? Sí, estoy siendo claro en lo que quiero decir, con base en lo que me decían otras personas. Esa salvación, entonces, la gracia obra para completarme el pesito que me falta para la salvación. ¿Cuánto es? Lo que sea. Conclusión para ellos, por lo pronto: nunca, óiganme bien, nunca en la vida podrán tener certeza de su salvación. ¿Y a usted le parece justo vivir uno en esa zozobra de saber si es salvo o no es salvo?
Si ya hablé suficiente, gracias a Dios Él llega a mi vida y me dice que es por su gracia que yo, en un acto, soy salvo. No es paulatino, no es poquito a poco, como puede ser la santificación, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero la salvación es de una. La justificación es de una. Entonces son cosas que yo tengo que saber. Entonces ese hombre que estaba en la cruz, él sabía con certeza absoluta que él se iba a encontrar frente a frente con el Señor. Pero también sabía algo extraordinario. Primero, que la salvación solamente era de Dios. Y segundo, que ese que tenía a su lado, como que tenía algo de Dios. Y ya le digo por qué. Ya le digo por qué. Primero porque le dice a él, llega y le dice, cuando vengas en tu reino, ¿qué? Acuérdate de mí. Uy, mire, yo les garantizo una cosa, esa fue la oración más cortica de salvación que se ha pronunciado sobre la tierra. Todo lo que le dijo fue, recuérdeme, ¿sí? ¿Qué tal? Eso fue todo lo que le dijo. ¿Ve? Cuando, recuérdeme, o como si fuera Bayuno, ¿no? Mira, ¿me recordás, oís? Así. Esa fue toda la oración. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno, ¿a quién le pidió salvación? A Dios. O sea, él sabía que ese era, pero se lo confirma, porque a continuación le dice, cuando venga en tu reino, cuando vengas en tu reino. ¿Qué le quiso decir con eso? Él no le dijo, cuando esté en el reino, ¿sí? Mejor dicho, cuando llegue allá donde va, pues le pudo haber dicho, ¿sí o no? No, ¿qué le dijo? Cuando vengas en tu reino. O sea, que le estaba diciendo que él era el dueño del reino. En conclusión, él era el rey. Él era el rey que le podía dar salvación. Vea pues, ¿y quién se lo dijo? Y el mismo, el otro, el que estaba al otro lado, ¿por qué no lo vio? ¿Por qué no lo vio? ¿Por qué se quedó callado? Y le dice, oiga, mire, vea, sálvese y de paso sálveme a mí. Los dos hablaron de salvación. ¿Sí vieron? Los dos hablaron de salvación, pero ¿de qué salvación estaban hablando? Yo creo que el primero lo que le dijo de salvación era como decirle poco más o menos, oiga, mano, bajémonos de aquí, ¿sí? Que no nos maten, que podamos seguir delinquiendo. ¿Por qué? Porque el que es malo, ¿o no? El que es malo. Pero el que está aquí, que fue tocado su corazón, él sabía que tan pronto cerrara sus ojos en la muerte, se iba a encontrar de frente con Dios y le iba a tener que rendir cuentas. Entonces de esa se libró. Ya sabemos, ¿no? Tan pronto muramos, vamos a tener que darle cuentas al Señor. Y la palabra del Señor dice que para los hombres está sencillamente escrito que nosotros debemos, ¿qué? Y después una muerte y después el juicio. O sea, vamos a tener juicio. ¿Quiénes serán condenados? Ya ustedes saben. Ustedes pueden complementar, la palabra se interpreta sola o no. Entonces yo los remitiría en ese punto, vayan y lean Romanos 8:1, a ver qué dice. A ver quiénes van a ser condenados en ese juicio. Pero dicen que el que está en Cristo, y dice que no habrá para él condenación. Y si no hay condenación, ¿para qué juicio? Eso sí, por economía procesal, ¿sí o no? No iniciamos proceso, ¿para qué? El Señor tiene especial cuidado para nosotros. Ok, entonces seguiremos. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto, para los que toman nota, ahí está.
se llama esta predicación. ¿Cómo llama? Seguro que sí. Seguro que sí. ¿Dónde está la seguridad? En la salvación. Y ahí está, la acabamos de ver. ¿Quién tiene una versión diferente a la Reina Valera? ¿Qué dice? Ahí en ese punto, donde dice, cuando le contesta al Señor, ¿qué dice? ¡Ay! Te aseguro, ¿vieron? ¿Cómo dice? Ay, por eso esta predicación se llama Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que si tú te arrepientes, tendrás salvación. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Eso solo lo sabe Dios. Pero si tú llegas con genuino corazón, miren las dos personas, yo les acabo de ver un ejemplo, les acabo de mostrar un ejemplo clarito. Ambos hablaron de salvación, pero solamente uno la alcanzó. Solamente uno la alcanzó. Entonces para los que toman nota, esta predicación se llama Seguro que sí. Seguro que sí. ¿Cuál es el seguro? Que si tú confiesas tu pecado, serás perdonado. Que si te arrepientes, Dios te va a perdonar. Que si invitas al Señor Jesucristo a tu corazón, por lo menos la oración más corta de salvación que da la Biblia, la vieron, ¿no es cierto? Recuérdeme, esa fue suficiente. Ahí está la prueba que Dios no tiene modelos, que Dios no tiene nada preestablecido, que para Dios lo único que hace falta es un corazón arrepentido que quiera buscarle genuinamente. Genuinamente. Yo debo tener seguridad que si yo me arrepiento y pido perdón e invito al Señor en mi corazón, mire todo lo que yo estoy diciendo que estuvo resumido en esa simple palabra, recuérdame. Y el Señor, ¿qué dijo en otras palabras? Suficiente, para mí es suficiente lo que dijo. Hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso, lo cual también refuta muchas cosas que dicen las personas, que mientras uno se muere hasta la resurrección queda muerto como una paleta y tirado. No, señor, desde el primer día nosotros tendremos la oportunidad de ver al Señor, de estar con Él, desde el primer día. Hoy, dijo Él, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. No lo puso, váyase pues a hacer obras. ¿Con qué tiempo si ya estaba crucificado? Lo único que tenía era que morirse. Ya ese no podía hacer nada, el que la vio, lo hecho estaba. Y él sabía que era un malhechor, que no podía hacer nada, que no merecía nada. Pero él sabía que el que estaba a su lado podía romper esa sentencia de muerte que había sobre él. ¿Por qué? Porque era malo. Y el malo solo hace lo malo. Pero él sabía que el que estaba a su lado era bueno, y el que es bueno solo hace lo bueno. ¿Ustedes vieron alguna vez una película de uno que se llamaba Megamente? Que tenía una cabeza como un bombillo. ¿Sí, cierto? Empieza cayendo y termina cayendo. ¿Por qué razón? Porque quiso ser bueno, pero él no era bueno. Y cuando iba cayendo se dio cuenta. Dice, pero si es que yo soy muy malo, y eso lo hago muy bien, dice. ¿Cierto? El que es malo es malo. Hace un momentico nos dijeron, se van a reunir los brujos, los hechiceros, todos los servidores de Satanás. ¿Para qué? Hombre, yo no sé, pero le garantizo que no es para nada bueno, porque el malo es malo, ¿o no? ¿Qué tal que los malos fueran buenos? Eso sí, sería la contraprestación, y yo sería juez y parte. Uno tiene que saber cuáles son sus debilidades. El que es malo, ¿cierto? Pero solamente un cambio en el corazón puede hacer algo por nosotros. Segundo, ¿cómo opera eso de la gracia? ¿En qué momento opera? ¿En qué momento opera? ¿Ustedes se dan cuenta que es un regalo?
a veces a uno le dan regalo el día del cumpleaños. Perdón, no es una propaganda, no. Solamente que es el desarrollo. Le dan a uno un regalito, está bien, felicidad, y le dicen. Otras veces no. Pero el Señor Jesucristo, por medio de su muerte, me dio un regalo cuyo valor es inestimable. Es inestimable. ¿Por qué razón? Porque es que me alcanza para todo. Yo les he dicho a ustedes que la gracia es un combo, ¿cierto? Si yo logro amar a mi Señor es por la gracia. Cualquier cosa que yo pueda hacer para buscar a Dios, es la gracia actuando. Porque no vaya a creer que es su carne. No, es su espíritu obedeciendo al Santo Espíritu de Dios, el que le sugiere que haga algo bueno. Pero si no es así, si no la iniciativa no es de Dios, usted no lo va a hacer. Usted no lo va a hacer. Ay, caracoles, yo tenía un nombre de un... No. ¿Quién es el hombre que más hombres salvó? Hubo un hombre y le dieron el premio Nobel de Paz, dicho sea de paso. Su apellido era Bloch, pero no recuerdo ahorita el nombre, lo tengo escrito en mi papel. ¿Quién era este caballero? Resulta que él era un científico, caracoles, ¿cómo se puede llamar eso? Experto en manipular las semillas, para hacerlas resistentes a los bichos, a las... Sí, era un experto en eso. Y resulta que él estaban en medio de una crisis en que la tierra no producía comida suficiente, simplemente porque las plagas venían y se las comían. Entonces él dedicó buena parte de su vida a intervenir la semilla de tal manera que creciera siendo resistente a eso. Recordarán ustedes, por ejemplo, que durante muchísimos años el café de Colombia fue atacado por una enfermedad que se llamaba la roya, ¿recuerdan? Tiempo después hubo una semilla que la hizo inmune a la roya, entonces ya salió ese que se llamaba el caturra, que era un poquito más chiquito. Entonces han pasado 1000 veces en muchas semillas han sufrido ese proceso para que dé comida a las personas. Transgénicas. Ok, entonces este personaje es así y quiero decirle, mejor dicho, ese fue su mérito y quiero contarles que gracias a ese invento, ese hombre salvó de la muerte por hambre a muchas generaciones. De modo que si ustedes empiezan a ver cuántas personas salvó, pues sería incalculable poder contestar esa pregunta, sería incalculable poderla contestar. Mucha gente, pero él mismo sabía que aunque él había ayudado a salvar mucha gente del hambre, él sabía que solo había uno que le daba esa posibilidad de ser salvo en la eternidad. Y así lo proclamó. Era un hombre cristiano y creó un ministerio que se llamaba Pan al Mundo por medio de ese. O sea, yo estoy seguro que fue usado por Dios para poder hacer lo que en realidad hizo. ¿Sí? Entonces ese concepto de la salvación solamente es potestad de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Él lo sabe. Pero lo que Él me dice a mí es que si yo quiero, yo puedo aprovechar la opción que Él me da hoy y ahora. Entonces, mis amados, no hay nada en mi haber que yo haya podido hacer y aportado para mi salvación. Con el respeto que me merecen. Si alguien le dice cosa distinta, le está mintiendo. Porque si eso fuera así, entonces lo que acabamos de leer en la palabra sería una solemne mentira.
¿Por qué? Porque hablamos de un hombre que siempre hizo el mal y que estando a punto de morir, sencillamente tomó una decisión por el Señor y ni una sola obra buena. Entonces el saldito fue el 100%. El saldito que le quedaba faltando a él era del 100% para su salvación. Hoy es el ofrecimiento de Dios para mí y para ti. El que quiera tomar la decisión en el entendido que el Señor Jesucristo es Dios, puede acceder a eso. Porque es que pecado únicamente perdona Dios y la salvación es de Dios únicamente. ¿Ustedes están viendo lo que aquí está diciendo? La salvación es segura, es instantánea, es irreversible. La salvación, mis amados, no se pierde, no se pierde. La salvación no se pierde. Menos mal, ¿no? Gloria a Dios por eso. Pero sí perdemos premios, porque el Señor nos va a condecorar cuando nosotros estemos en su presencia. Vamos a leer por última vez la palabra y cada uno pídale por favor al Señor que le muestre algo diferente, algo nuevo. Pero si hay algo que me mostró el Señor con absoluta seguridad, es que en el Señor tenemos con toda certeza nuestra salvación. Que no necesitamos hacer cosas extraordinarias más que tener un corazón arrepentido y llegar a Él en la certeza absoluta que Él es una persona especial, que es eminentemente bueno porque es Dios y Dios no puede hacer nada diferente a bendecirme. ¿Estamos? Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Reprendiendo el otro le respondió diciendo: ni aún temes a Dios cuando estando en la misma condenación. O sea, él sabía para dónde iba. ¡Qué maravilla! Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahí está diciendo que ese hombre era Dios. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto, o sea, seguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué belleza. Iglesia, oramos, pongámonos en pie.